Nosotros tenemos el placer de tener un personaje que representa claramente la importancia que tienen todavía hoy las organizaciones políticas en República Dominicana. Decía alguien que para ser ganador en una fórmula electoral, usted tiene que tener varias condiciones. La primera de todas es ser postulado por una organización que tenga incidencia en el votante, es decir, de una organización importante. Tiene que tener un buen candidato y tiene que tener recursos que financien definitivamente esa candidatura. Pero las tres cosas son importantes. Los partidos tienen hombres de partido y tienen hombres de cargos presidenciales, senatoriales, pero hay una estructura básica de los partidos que permanece intacta y que debido a esos hombres es que esos partidos tienen permanencia. Nosotros hemos señalado en muchas ocasiones lo que es el activismo político y señalamos tres políticos dominicanos que se han destacado en los últimos años. Solamente uno ha llegado a la presidencia, que eran Atuey de Cama en el PRD, Kiki Antún en el Partido Reformista y Danilo Medina en el PRD. Son las personas que conocen sus organizaciones políticas por dentro y hasta el último rincón y dónde se mueven las cosas. Ramón Ventura Camejo es de esas personas que desde que se fundó el partido pertenece a esa organización. Nunca estuvo envuelto en un me voy y vuelvo, ni en una discusión pública contra nadie. Ramón Ventura es de Santiago. Ramón Ventura entró al PLD cuando se fundó en el 73. Ramón Ventura fue electo diputado por Santiago en 1982 y permaneció en el Congreso 12 años, 3 periodos de 4 años, 2 como diputado y 1 como senador. Pertenece al grupo de senadores que el PLD en el 90 llevó, en el momento en que en el Congreso el PLD tenía más representatividad. Pero también pertenece al grupo de los primeros que ganaron cargos electivos en el 82. Ya a partir de esa fecha, o él no se ha postulado, pero esos 12 años pesaron mucho. Cuando gana el PLD en el 96, pasa a ser miembro del gobierno en una de los cargos que son más importantes en la administración pública, o el más importante, porque es el que maneja los recursos humanos. Tiene que ver con el Ministerio de Administración Pública, que como no maneja fondos, no se busca ni nadie lo toma en cuenta, pero es el ministerio más importante y en política es sumamente importante, y hoy es más importante porque los PLDistas están de psiquiatra, porque tienen a un hombre que se desprende, que tuvo 12 años en el poder, y su partido ante todo. Es también miembro del comité político, los 35 que dirigen la política de ese partido, y es vocero de la campaña política de Gonzalo dentro del grupo de PLDistas que se le han asignado vocerías. Le queremos agradecer a Ramón Ventura estar con nosotros y a ustedes que tomemos en cuenta el personaje que tenemos. Es un verdadero jefe político del Partido de la Liberación Dominicana, jefe de la administración pública y uno de los voceros de la campaña. Ramón Ventura, gracias por estar con nosotros. Perdóname, pero yo no tengo la culpa de que tú tengas ese currículum. Bueno,
Nada más te falta presidente de la República. Yo soy el agradecido de poder venir a compartir este momento con una persona tan experimentada como usted. Es decir, con una capacidad analítica del área social, a pesar de tener una formación de médico. Eso, mucha gente lo considera a usted el pontífice de este tipo de programa, por su profundidad, agudeza, por la forma como genera rápidamente las ideas, de tal manera que yo soy privilegiado. Mira, la primera pregunta es en el orden de politólogo y psicólogo social. ¿Cómo es posible que, a pesar de que una vez actúe y dice que el político aspira a todo, de que Ramón Ventura puso una valla y nunca, más allá de senador, nadie se le ha ocurrido sugerirte para una candidatura presidencial ni vicepresidencial? ¿Cuál es el mecanismo de limitar ambiciones y no ocurrírsele jamás eso? Bueno, en realidad, como pertenecí a los primeros círculos del PLD, porque como usted ha dicho, comencé a participar en la actividad política a nivel estudiantil, a nivel del liceo, en el FREN, y de hecho tuve el privilegio de que comencé a trabajar con tres jóvenes muy talentosos, que todavía siempre recuerdo y somos amigos, que es el economista Radamés García, que es muy conocido, participa de debates, de televisión en Santiago. Radamés García fue mi compañero de pupitre en la escuela primaria de Rincón Largo, una zona suburbana de Santiago, donde yo nací. El ingeniero Rafael Solano, que no es el músico, ¿verdad?, que muy talentoso, luego estuvo estudiando en la Unión Soviética, se graduó de ingeniero en la Unión Soviética, y Miguel Vázquez, que era mi jefe directo en el liceo, él era el secretario general del FREN. Luego, en el año 73, ingresé a la UAS, y en el primer semestre fue que se produjo la división del PRD, y recuerdo que en el colegio universitario, ahí trabajé, mi jefe era Heriberto Encarnación, un joven aquí, que en esto ya me enteré que había fallecido, muy talentoso, una persona con mucha capacidad y muy buen trato. Bueno, entonces ahí se produjo la división. En ese momento, ¿quiénes estaban en la universidad? Estaba Juan Francisco Santamaría, que falleció lamentablemente, una persona muy valiosa, a quien yo le veía siempre unas condiciones excepcionales para ser una figura de primer nivel del PLD. Ahí comencé a verlo, a todos los demás que hoy conocemos. Y ese sector constituyó en principio la base del PLD. O sea, el PLD fue un partido formado con los jóvenes, porque hay que recordar que en la división con el PRD no se fueron muchos dirigentes con Bosch. Fue un grupito muy reducido, y quien sostuvo el PLD fue el movimiento estudiantil. En un momento dado, el movimiento estudiantil, el FEL, por el medio en que se desenvolvía en la universidad, adoptaban posturas muy radicales, que en cierta forma se confundía con el comportamiento de los grupos de la izquierda tradicional. Yo recuerdo que cuando venía de Santiago, veníamos preparados porque sabíamos a qué ambiente íbamos a ingresar. Era el territorio libre de República Dominicana, la UAS. Y por esa razón, a los 18 años, en el equipo que de Santiago, que le había mencionado, yo había leído a Marta Hanner los principios elementales del materialismo histórico, había leído La madre de Máximo Gorki, había conocido Así se templó el acero,
lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, que eran los libros que se leía la juventud de izquierda en ese momento. Entonces, como le decía, venimos a este ambiente y luego, al participar en el movimiento estudiantil del FEL, que le decía que fue disuelto por nuestros radicalismos, porque no nos diferenciábamos de los demás grupos estudiantiles de la izquierda tradicional, y entonces a todos nos enviaron a los comités intermedios. A mí me mandaron entonces para el Francis Camaño, que abarca Sánchez Luperón, Sánchez Payat, La Cañita, Simón Bolívar. Quien dirigía en ese momento era Félix Albuquerque. Félix Albuquerque es hermano de Ramón Albuquerque. Sí, Ramón. Con quien traté muchos años, a través de él conocí a Ramón en esos años. Bueno, entonces en esos círculos que nos formamos, el espíritu era el espíritu colectivo que Bosch trató de impregnar. Pero esa fue una izquierda que se fue con el PLD. Bueno, claro. Porque Feli era del PRD. Feli era de Machocín. No, lo que yo quiero, sí, era de transporte. Pero la historia es esa aceptación que el PLD, usted sabe que la razón principal de la creación del PLD fue una depuración de aquello que se le convirtió el PRD a Juan Bosch. Yo no puedo seguir en esa locura, voy a hacer un partido organizado. Esa depuración para ingresar esos jóvenes a los círculos de estudio, ¿cómo se realizaba? ¿Cómo era el mecanismo? Bueno, había un perfil vinculado a, diríamos, a la lucha social, o sea, a los clubes, y otra forma de participación, de tendencia a la izquierda. Por ejemplo, en el momento de mi decisión, yo pensaba ingresar, o en ese momento, o al PSD o al PLD, y así muchos jóvenes nos decidimos. Bosch nos persuadió a leer sus obras, por ejemplo, Composición Social Dominicana, que es un trabajo excepcional de Bosch, aplicando la metodología científica a la realidad particular del país, saliéndose de la actitud dogmática del resto de las direcciones políticas de la izquierda. Y un cuento que me acabó de influenciar, que fue el cuento Los Amos de Bosch, es decir, donde se expresa la naturaleza, diríamos, de sumisión de los humildes, de la explotación rural. Bueno, entonces Bosch nos convenció. Ahora, de mi punto de vista, la salida de Bosch del PRD estuvo, diríamos, determinada por varios factores, entre ellos su evolución de su pensamiento y de su vivencia en el proceso histórico dominicano. Hay que recordarle el golpe de Estado, un hombre que se forma la democracia con firme convicción democrática, idealiza la democracia. Hay que recordar sus relaciones internacionales. Rómulo Betancourt de Venezuela, José Figueres de Costa Rica, Muñoz Marín de Puerto Rico eran las figuras que promovían la democracia en la región. Entonces usted instala un régimen democrático, sale electo por la soberanía popular. Entonces, comienza a aplicar la justicia social, su ideario, la reforma agraria, la constitución, que ha sido una constitución moderna. Entonces, en todo eso, ¿pero qué ocurre, Julito? Que ante ese desconocimiento democrático de su gobierno, de mi punto de vista, Bosch comienza a evolucionar. Y entonces, diríamos, concluye que la salida a los problemas de los pueblos, en esa coyuntura, no estaban por esa vía, sino que estaban por la vía, diríamos, de la liberación nacional. Entonces se empodera del método de estudio científico y quiere formar un partido de cuadro, no un partido de masa. Bien, pero ya conociendo el origen de la génesis del PLD, dos preguntas que son vitales, y te las voy a hacer juntas, porque el Alzheimer me puede traicionar. Una es, el por qué detuviste tu carrera en senaduría, siendo un hombre que nunca ha tenido vacaciones, desde que saliste de la UAS y te metiste en el PLD, siempre has sido PLDista, ha estado en organismos importantes, en Santiago con Monchi, un señor de apellido Rosa, pero un chiquito, él no Rosa,
me acuerdo que era Adalberto Rosa. Adalberto. Sí. Siempre eran los compadre. Y Cerulla, eran los 4 grandes en Santiago. Siempre fueron así, nunca se me olvida. Pero ahora eres de administración pública, del comité político, y en tu partido ha ocurrido algo que quizá muchos lo minimizan, pero se les olvida que ese partido nada más ha tenido 2 presidentes hasta la salida de Leonel, que fue Bosch y Leonel Fernández. Sale el presidente del partido y no se lleva medio partido, se lleva un grupo limitado de personas. La razón de que, primero, ¿por qué no sigues la carrera? Y segundo, ¿cuál es la razón por la que esa gente no se fue con Leonel en la medida que él creía que se iban? Si es por el interés de seguir en la administración pública, la inseguridad que le ofrece un partido nuevo, o realmente la fortaleza de una organización política que dice, bueno, él se fue, yo soy PLDista. ¿Cuáles de esas 3 cosas tú no puedes hablar? Bueno, yo espero que a mí no me traicione el pariente alemán, sí, para darle la respuesta como usted me la ha hecho. Bueno, en esa formación que era dentro de la lógica que iba explicándole, se nos desarrolló, diríamos, la actitud de que el trabajo era en equipo y que no había que ser ambicioso. O sea, que nuestra naturaleza social pequeño burguesa, que era un concepto de Bosch, que el pequeño burgués tradicional tendía, diríamos, a aspirar solamente en términos particulares y no ver la cosa en términos sociales. Y eso nos fue moldeando. Entonces, si había una persona como Bosch, bueno, era el indicado para liderar el partido. Luego, había que tener un proyecto, un programa, sumando al programa, y que el individuo no importaba, fuera aquel que en momento dado tuviera el perfil más adecuado para representarnos. Y por eso entonces no se dieron esas aspiraciones que usted me señala, sino que nos sumamos a los proyectos. Nos sumamos a Leonel Fernández inicialmente y luego pues al presidente Medina. O sea que si ellos encarnaban en esa coyuntura, diríamos lo que nosotros pero el único que tenía un proyecto bien claro desde un principio fue Danilo. Leonel fue producto de la circunstancia. Entonces no sumamos, esa es parte de lo que si usted se sumó a proyectos, no, por eso es la limitación. A ese proyecto. Entiendo perfectamente. En lo otro, pienso que el PLD, con toda esta vivencia, ¿verdad?, con todo este contenido, constituye un espacio de seguridad, un espacio de certeza, un conjunto, una cultura. O sea, los partidos son una especie también de subcultura que no ha formado. Es como la familia. Usted parte de una familia. Puede ser que usted no coincida y no se sienta bien con esa familia por una otra cosa, pero usted no puede dejar su familia, porque que ahí está todo lo que usted ha sido, todo lo que usted es, la forma de genética. Ser, su genética, todo está ahí. No sé, eso ocurre a mí con los partidos. O sea, en este caso no hubo una razón, ¿verdad?, tan fuerte como el caso cuando se salió del PRD, que es un problema de ideales. Es que se dejó de querer en un sistema, se dejó de querer en unas ideas, se dejó un paradigma para asumir a otro. Pero, ¿cuál es? Pero no es comparable. La salida de Bosch del PRD no es lo mismo de la salida. Es lo que le estoy diciendo. Porque Bosch hizo una cosa, votó al PRD. Perfecto. Y siguió con su pensamiento. Fue a desarrollar otra cosa diferente, cualitativa. Sí, porque no quería seguir en esa locura. Ahora lo que se va es por una candidatura presidencial. Sí. O sea, no hay una sustancia, o sea, no hay una razón de peso que estimule a que usted deje todo lo que usted ha creado, que usted ha participado, a todas sus vivencias. Como diría un escritor con el cual no he compartido en términos ideológicos, pero que de hecho es un intelectual de mucha presencia en Iberoamérica, el señor Vargas Llosa, sí, Mario Vargas Llosa, que dice un poco habla de la tribu. Tiene un libro muy interesante del pensamiento liberal que dice la llamada de la tribu. Es decir, él llama a eso lo que le estoy explicando. Yeah. O sea, que hay una unidad de creencias, de vivencias, de expectativas, y que hay un sometimiento colectivo. Él postula más por la acción individual.
que es el pensamiento liberal. Entonces, fue el llamado de la tribu que nos mantiene en el PLD. Entonces, un 7% que se hizo un levantamiento fue lo que decidieron salir con el presidente Fernández. Entonces, no hay una razón ideológica. Una característica que tienen nuestras organizaciones políticas, tú que eres politólogo, sabes bien que cada partido le ha impregnado a sus miembros una identidad. Por ejemplo, el PRD dejó de ser casi un partido y es una manera de ser. Tú un PRDista lo identifica perfectamente. Un PLDista tiene el sello de Bosch. Un reformista tiene una forma de... Ellos te dicen, no, yo soy reformista, yo soy balaguerista, pero tienen su estilo. Hay un discurso. Es más, dice alguien que una organización como el Pacoredo, que es muy pequeña, no ha logrado deshacerse de su identidad, que todo el mundo... Tú eres de Pinmontá, es decir, hay cosas que son indelebles. Pregunta, ¿cuántos dominicanos, óyeme bien, no la nómina oficial, cuántos dominicanos viven del Estado dominicano, incluyendo los 3 poderes? Es decir, lo que tiene que ver el Ministerio de Administración Pública. ¿Cuántas personas están bajo la tutela del Ministerio? Le diría que son unas 600,000 personas. 600 personas, sí. No familias. Personas. Sí. Hoy día, un candidato presidencial que sea del gobierno, que el candidato del gobierno, del partido, ¿puede contar con esos votos o eso depende? Mire, en la administración pública hay de todos. Recuérdese que el PRD inició su gobierno en el 78. Sí. Y luego el 82. Y ustedes no pasaron la planadora. Y realmente, no señor, ahí hay de todos, o sea, una pluralidad. Ni siquiera ustedes, el gobierno de Danilo no pasó sobre la gente de Leonel. Claro que no. Ha habido casos, pero es porque han entrado en el camino del irrespeto al presidente. Pero caso aislado. Claro, caso aislado. Pero todos sabemos, o sea, en todos sabemos quiénes somos por todo lo que la vivencia. Y una persona se le respeta, pero también sabemos quiénes son, por ejemplo, del PRM, o muchos. Y a veces son empleados también, son muy buenos empleados y técnicos. Y no se le toca, o son de otra fuerza política, o no son políticos. Entonces, hay un concepto de respeto al mérito. Pero esos 600 son de los 3 poderes públicos, ¿verdad? No es solamente del Poder Ejecutivo. Son los empleados del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y de los ayuntamientos. Bien. Cuando hay discusión de presupuesto, ministro, ¿el ministerio opina? Diríamos, opiniones, pero sí. Presupuesto, diríamos, es una entidad muy técnica, en función, diríamos, de un manejo objetivo, responsable de los recursos. Es decir, que a veces no es lo que usted opine, sino que cuáles son las capacidades de ingreso, porque como ha dicho Adam Smith, a quien ha hablado como padre de la economía, dice que las demandas son infinitas y los recursos son escasos. Entonces el presupuesto le toca manejar recursos escasos. Pero en salarios y en pensiones y jubilaciones, ¿usted tiene alguna voz presupuestaria? No. Digo, el ministerio, no. No. En salario, diríamos sí, del punto de vista de que es el órgano rector que tiene que ver con establecer salarios según la valoración del puesto o del cargo. O sea, si hay que producir algún incremento salarial a un sector, pues se le plantea presupuesto. Pero fíjese, dándole una anécdota que se cae donde le estoy diciendo. Nosotros trabajamos la ley de salario. Es una ley que existe en el país por primera vez, y el reglamento de salario. Y en un momento dado concebimos que había que hacer ciertos ajustes a nivel de los empleados de menor rango, porque se da una situación, diríamos, de bajo nivel de ingreso, en que a veces no se da una proporción entre lo que reciben y la canasta familiar. Entonces hicimos una propuesta de cómo debía en ese sector establecerse, diríamos, ese acto de justicia.
Y entonces cuando le hablamos en ese momento a las altas autoridades, nos dijeron, bueno, muy bien la propuesta, pero anda a hablar con presupuesto sobre eso. Y cuando fui a hablar con presupuesto y el área de Hacienda, la conclusión fue que se me dijo, muy bien la propuesta, muy humana, muy justa, muy social, pero para eso se requiere 30,000 millones de pesos. ¿Y dónde están? Bien. Entonces, de eso que se trata, que podemos en un momento dado Mire, proponer, pero al final son las posibilidades. En ese ministerio hay que tener en cuenta un poco que aunque no sea un juez, tiene mucho de justicia, es decir, tiene que ver con lo justo, con lo... Y yo le quiero... Y usted como politólogo, ahí funciona más el político que el ministro ni el técnico. En el caso supuesto de que el presidente del partido se haya ido, y como es natural, cuenta con una fuerza pequeña dentro del partido, de ustedes, de la gente que no dieron el paso de irse, pero que son PLDistas, como usted dice. Esta es mi familia, este es mi partido, pero hay algunos lazos. Por ejemplo, en el caso de Ventura Camejo, fue ministro 8 años de Leonel. Claro que sí. Y eso es un lazo que no se puede borrar. Fue compañero de partido hasta que él se fue. Era el presidente de su partido. Cuando él habla con la oposición, porque no tiene la gente suficiente, tiene que buscar alianza. Se sienta con Luis. Dice, vamos a hacer lo siguiente. En lo congresional y en lo municipal vamos a pactar. En lo presidencial no. En lo presidencial el que gane más votos recibirá el apoyo del que menos votos. Y hacen su pacto, pero en el fondo luchan por esa posición. Es decir, son contrincantes en el fondo. Cuando se discute la posibilidad de que, por ejemplo, Luis obtenga una mayor votación y el doctor Fernández tenga que apoyarlo para destutanar al PLD y a Danilo. Pregunta, ¿está dentro de las condiciones que Leonel puso que le mantenga a Ventura Camejo en el cargo? No, porque es que ha sido una ruptura. Como le digo, yo tengo mi respeto por las personas, valoro los méritos de las personas, pero tengo, diríamos, una posición política diametralmente opuesta a la del presidente Fernández. Usted recordaba en un principio que me tocó ser legislador antes del 94. Sí, 12 años. Entonces, 12 años quizás era suficiente para ya haber hecho una carrera política y hasta haberme retirado ya, sí, como puede ocurrir en Estados Unidos, en otros países. O sea que antes del gobierno 96 ya había sido legislador. O sea, yo participé en un proyecto del PLD, momento pero importante. Le metió 20 años de ministro después. Y debo decirle que en la historia de todo esto está el espíritu de equipo. Yo recuerdo que siendo senador, ya al final, se me acercó Temístocles Montaz y Danilo Medina para decirme que debíamos trabajar pensando en el futuro del partido y que con la salida de Bosch era un golpe muy fuerte para nosotros. O sea, estábamos preocupados sobre el futuro del partido. O sea, ¿qué seremos ahora sin la figura, diríamos, tan alta de Bosch? Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista ético. Y entonces me plantearon, tenemos que ir pensando cómo vamos a manejarnos, y hemos entendido que quien nos conviene apoyar ahora para la vicepresidencia es a Leonel Fernández. Es decir, fue un espíritu de buscar una solución en un momento dado a todo esto, y entonces me sumé a ese proyecto. Y luego igualmente ocurre cuando vino la elección del 96 y posteriormente, pero dentro del proyecto del partido, dentro de la defensa de los intereses del partido. O sea, yo recientemente he hablado sobre eso y he dicho, bueno, todo eso es mi proceso en el PLD, me siento ser un PLDista bochista, yo defiendo el pensamiento de Bosch, adecuándolo a los nuevos tiempos, y pienso morir siendo PLDista y bochista. PLDista porque es donde he apostado en este proceso. Pero para mí tiene más fuerza la organización que las personas.
Yo Bien. creo en las instituciones. Firmemente estoy convencido que el PLD es un gran partido, con sus defectos. Y va a haber PLD mucho con tiempo. sus retos y va a haber desafíos. mucho tiempo PLD. Que ya se dijo antes, No se desgastó ya. Es que usted recuerda que se dijo... Mire, solo usted tiene 22 años en el poder. Bien, viene la renovación, el relevo. ¿Qué usted hizo en los 4 de Hipólito? Me concentré en la universidad. Ocupé, A dar clase. Y además en puestos administrativos. Siga. De tal forma que alguien dijo que el PLD, usted no se puede haber olvidado eso, iba a gobernar tras el 44. Eso se mantiene. ¿Usted no recuerda que alguien dijo, el PLD va a gobernar, es una fábrica de presidentes? O Leonel. Entonces, el PLD es una fuerza histórica. El PLD es una maquinaria. Usted sabe que el dilema que se plantea ahora y algunas apreciaciones lo resolvió Sun Tzu hace más de 2000 años. Sun Tzu le dijo a un grupo de políticos generales, dígame, ¿cuál es el ejército que cuenta con soldados más disciplinados? ¿Cuál es el ejército que tiene soldados y oficiales mejor equipados? ¿Cuál es el ejército con mejores estrategas? Dijo Sun Tzu. Si me responden esa pregunta, le digo cuál gana en la contienda. Entonces, ¿cuál es el partido más organizado en este país? Que tiene presencia en todos los parajes, en todas las sesiones, tiene un control territorial del país, el PLD. No hay otra fuerza política con esas raíces, y el PLD es un sentimiento nacional, como usted decía ahorita. ¿Cuál es? Es un partido que ha formado cuadros políticos durante muchos años, es decir, gente con experiencia y con formación académica de la política como una ciencia, y ahora un partido que tiene unos estrategas que han sido exitosos, encabezados por el presidente Medina, una persona con una gran visión, con un sentido muy real de la política, con un conocimiento del perfil del dominicano, con un dominio de quiénes son en cada pueblo los compañeros, con las condiciones y las habilidades para hacer el trabajo. Eso es una ventaja, porque yo digo, Sun Tzu decidió sobre todo esto. Al PLD actualmente no tiene competencia como organización. No hay una alternativa con unas capacidades de acercamiento popular, de visión, y además... ¿Cómo se llama el chino ese que dijo eso? Sun Tzu. Pero él no preguntó, no averiguó si el PLD era un grupo económico también, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre es que, como es una maquinaria con experiencia política, el PLD sabe que los candidatos requieren recursos. Seguro. Para hacer la campaña. Cada día más. Entonces no pueden soltarlo. Y por eso ha hecho actividades de recaudación. Y entonces, dentro de lo posible, el PLD ha aportado a los candidatos para que puedan desenvolverse y movilizarse la persona, y las actividades requieren recursos. Y de esta manera que, por esa razón, es esta fortaleza. Pero quiero hacer un factor importante. Lo dijo Bosch. Y eso es un axioma indiscutible. Si la economía anda bien, la política anda bien. Si tuviéramos un mal gobierno, tuviéramos un mal parado. Sí. Pero al tener un buen gobierno con ese desempeño, con un presidente actual con un 60% de aceptación en su gestión, que es un atractivo a nivel de la región. Mira, ahora estuvo aquí Ramonet, viendo la visita sorpresa. ¿Quién es Ramonet, que lo vi en una visita sorpresa? Se han extendido a nivel internacional. Es un periodista español, francés-español, que le hizo un reportaje muy famoso, le hizo a Fidel Castro, y así se inmiscuye en problemas políticos, sociales, en su labor de comunicador. Y le atrajo realmente la propaganda, diríamos, el conocimiento de en qué consiste en esta visita, qué es lo novedoso, dónde está la seriedad de esta visita, porque no son poses, hay toda una sistematización para el seguimiento de todo esto. No sé, con un presidente de esta naturaleza, con un gobierno de esas dimensiones, con un partido como lo que es el PLD, el PLD no tiene contendiente.
más allá de burbujas que pueden aparecer en un momento determinado, de manipulación de marketing. Uno ve con lo que ocurre ahora con las redes, pero realmente si usted analiza con objetividad, se da cuenta que... Y ese 70 de Danilo, ¿tú crees que se puede convertir en un 55 de Gonzalo? Claro que sí, porque es la continuación, es la seguridad. Primero, la cultura del aparato, la presencia, como dicen los españoles, de los varones. Todo el mundo sabe el apoyo del presidente a Gonzalo, o sea, se identifica plenamente con Gonzalo para que sea su relevo. Entonces eso crea confianza, certeza, seguridad, que las políticas económicas, que las políticas sociales, que las políticas institucionales tendrán continuidad, porque no es una aventura. Y pero dijiste algo vital, si el gobierno fuera malo, no fuera una referencia para el candidato. Ciertamente. ¿Verdad? Hubiera una ruptura. Acuérdate que que Danilo tuvo que inventarse aquello de que continuar lo que está bien y corregir lo que está mal, porque no iba a criticar a su antecesor. Pero este no tiene límite, te dice, con todo el pie con Gonzalo. Y Gonzalo dice con todo el pie con Danilo. Precisamente, hay una unidad en este propósito. Diríamos, es un espacio que le corresponde a Gonzalo porque tiene también otra característica. Gonzalo, una persona de origen humilde, que a los 23 años va a Puerto Rico, trabaja con una empresa de computación, es un soporte que viaja por las islas del Caribe inglesa para promocionar la empresa que trabajaba. Ha crecido como empresario, fue exitoso como empresario, sin negar su origen humilde y lo relata permanentemente. Hace buena gestión en agricultura, en obras públicas, por ejemplo, la seguridad vial. Puede hablar de seguridad porque ya tiene experiencia en lo sectorial, pero obedece a un perfil que ha estado gustando en América Latina, que es un presidente que no se sitúa por encima del común del ciudadano, sino que tiene capacidad para vincularse, para escuchar. Y un recurso hoy fundamental para un político es saber escuchar. O sea, tener la actitud para escuchar. O sea, que no es un sabio que tiene una receta para cualquier problema y no permite retroalimentarse. Gonzalo es la figura que el ciudadano lo comienza a percibir, igual que él, salvo que va a ser el presidente de la República, pero que sabe escuchar. Ministro, hay algo que quisiera que me explique. ¿Por qué su ministerio no le llamó la atención o no ha tomado alguna medida sobre lo dicho por el senador Félix Vázquez en Cotuí, de que el que no se integre a la campaña lo van a cancelar? Él tiene potestad para eso. No, eso es una expresión no correcta. O sea, hay que respetar la institucionalidad. Incluso nosotros hemos planteado los horarios. O sea, nadie puede estar en actividad política siempre a lo público antes de las 4 de la tarde. Y en eso hemos sido, ese es el discurso incluso del presidente Medina, que insiste permanentemente con los ministros, los directores, no pueden hacer campaña que no sea después de las 4 de la tarde, que es la hora de trabajo. No se puede hacer campaña en las oficinas públicas, no se pueden usar recursos del Estado. De tal manera que esa es la mentalidad del gobierno, expresada a través de nosotros, de que eso no es correcto. O sea, usted no puede perseguir a una persona porque no sea de su partido. Si es un buen empleado. Y esa asignación que hace el ministerio entero, con excepción de impuestos internos, que dijo que no, de asignar a todos ustedes una labor electoral. Por ejemplo, usted es vocero. Sí, pero esa es otra cosa. Yo como ciudadano, fuera de mis horarios de trabajo y mis compromisos, tengo derechos constitucionales. Pero digo, fuera del espacio de trabajo, fuera de los horarios de trabajo, sin los recursos de la entidad, tengo mis derechos. Y acuérdense, lo primero que soy militante político y ocupo un puesto que es de libre nombramiento y remoción. O sea, que está reservado para que los presidentes se hagan acompañar de los funcionarios que comparten con él su propuesta programática, de tal manera que una cosa no es la otra. Eso a nivel universal. Bien. Eso a nivel universal. Carlos. Bueno, aquí nos comentan de que a los PLDistas los relevan sus hijos. Eso es verdad. Bueno, si tienen talento, bien. Y vocación. Bueno, mire, otra cosa.
Antes, como lo comento yo de vez en cuando, doctor, decir, es un empleado del gobierno, era decir, ¿no? Una persona que no tiene un nivel de ingreso muy elevado, una persona que quizás no necesitó de mucha preparación para ocupar la posición que le confirieron, y también una gente que está pegada. Entonces, usted como ministro de Administración Pública, ¿cómo es una línea del partido o realmente se puede decir que ya en términos de calidad, profesionalidad y hasta de condiciones laborales, el gobierno se ha propuesto competir con el sector privado? ¿En qué sentido? No, en el sentido de posiciones, cargos, sueldos sobre todo, porque hay gente que deja posiciones privadas para irse a trabajar para el gobierno. Pero resulta que en el caso del gobierno, lo que ha ocurrido es que se ha cualificado. Usted encuentra ahora la cantidad inmensa que hay de personas con maestría, con doctorado, y el empleado público es una parte importante, son atractivos para el sector público. Bien. Es decir, usted sabe que tenemos convenio con la Escuela Francesa de Administración Pública, la ENA, que es la escuela de más prestigio en el mundo, que en un acuerdo entre la ENA y la Católica Madre y Maestra, hemos producido 8 promociones de directivos públicos, que tienen una formación de la ENA, como el presidente Macron de Francia salió de la ENA, que tenemos un convenio con la Universidad de Salamanca para formar en administración pública y en derecho administrativo, con la Universidad de Granada para formar en desarrollo territorial, y así sucesivamente. Hay unos programas formativos que hoy colocan un nivel muy alto la capacidad del sector público, que acabamos de celebrar ahora la Semana de la Calidad, y aquí hemos producido una revolución de la mentalidad del sector público reconocida por toda Iberoamérica, promoviendo un modelo científico de gestión que se llama el Marco Común de Evaluación, el Common Assessment Framework, que establece las pautas desde la planificación, el enfoque por proceso de las actividades, hasta la evaluación y el concepto de mejora continua. De tal manera que esto en el sector público dominicano hay un nuevo paradigma, hay una nueva cultura que se expresa en un nuevo lenguaje. O sea, hay un nuevo lenguaje. Usted habla con un empleado público del este, del sur, y le va a hablar de todos estos criterios que sirven para una buena gestión y la medición. O sea, saber qué piensa el ciudadano del servicio público. Ministro, la pregunta más difícil se la dejamos para último. Y se trata de que en un país donde el Estado es el principal comprador, el principal pagador, el principal empleador, choca con la permanencia más allá de lo justo, una permanencia de un partido mucho tiempo en el poder, porque le quita mucho la oportunidad al resto que no tiene acceso. Usted habló de 600,000, posiblemente con los móviles y con los poderes públicos que dependen también del PLD, pueden haber 1 millón de personas que reciben directamente pagos. Ahora, ese millón hay que sumarle realmente los planes sociales que da el gobierno, que es casi a 1,5 millones de personas que le da de comer todos los días. A pesar de ello, ¿cómo ustedes le dan lectura a esos PRMistas, PRDistas, oposición, que tienen tanto tiempo fuera del sustento, que es la administración pública? Lo que ocurre, doctor, que son 10 millones de habitantes, que son en última instancia quien da el veredicto. Si se sienten mal con el gobierno, la mayoría, cambien cualquier gobierno. O sea, no hay poder. No hay poder que soporte la insatisfacción de tanta gente. Usted es bastante objetivo, siempre bastante agudo. El sector empresarial, el poder económico es un poder más efectivo que el poder político. Pero si usted mantiene una economía responsable, el crecimiento económico, la prosperidad, donde hay oportunidad para los sectores medianos, para la microempresa, para los grandes empresarios,
Entonces, eso es un factor a Sí, tomar pero en cuenta. eso está bien Que claro, que- Ventura. que generan Oigan, empleos. Es que está muy claro. Mire, el dominicano se tranza, no por lo mejor, sino por el temor a lo que no... Si estamos viviendo más o menos regular, ¿por qué vamos a inventar? Porque lo que puede venir es una Y catástrofe. si usted mira el vecindario. Exacto, y si mira usted todo el está bien mundo... en su casa, mira el vecindario, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre en el vecindario? No, inclusive en el vecindario nos están cargando Venezuela y Haití un problema de presupuestario a nosotros, que tenemos aproximadamente 2 millones de personas fuera del... Y se mira incluso a los modelos, los íconos, como Bien. Chile, ¿qué pasa en Chile ahora? Bien. ¿Qué pasa en Brasil? Bien. Entonces, todo eso, doctor. Además, ¿qué hoy? El día feriado. Sí, ¿A qué hora yo comencé aquí el programa? a las 5. Yo vine de Santiago. Sí. Entonces también estamos en esto. A O sea, propósito, estamos trabajando, estamos dedicados. O sea, Pa- nos integramos militantemente. Bien, para a lo terminar, que creemos. ¿por quién de 26 días va a votar en Santiago y por quién en mayo, en 117 días, usted va a votar? Bueno, obviamente, fíjate, voy a votar en lo municipal En Santiago. por lo que ya es un hecho. ¿Qué cosa? Con Abel Martínez, o sea, es un alcalde con un 70% de aceptación. Voy a votar por un senador que es Julio César. es una persona muy talentosa, muy bien formado, con liderazgo, con vínculos sociales, que es Julio César Valentín. ¿Y diputado? Los diputados ahí es más complejo porque entonces ya son varios, Sí. y ahí tengo que hacerlo en silencio, Bien. valorándolo. Y obviamente le digo que la sangre nueva que se refleja en el fondo y la forma. Hay un consultor de mucho arraigo en la región que dice que los nuevos líderes hoy se expresan hasta por la forma. En sentido general, dice el caso de Correa, que fue un líder nuevo en Ecuador, la Chacabana. Sí. El caso de Evo, que duró Sí, todo ese sí. periodo. En Liquiliqui. La campera, dicen Sí, la campera. sí. Y el caso de Gonzalo, camisa manga corta. Sí. Hasta por ahí usted lo puede Ahí va apreciar. otra. Gracias, licenciado Ramón Ventura Camejo, fundador del PLD, ministro de Administración Pública, miembro del comité político, diputado 2 veces, senador, y ese es el PLD que está sentado ahí. Gracias, Ramón.